El pueblo fantasma de Centralia. Imagina un lugar donde el suelo arde bajo tus pies, donde el viento trae susurros que hielan la sangre, y donde el humo que se eleva del subsuelo parece esconder oscuros secretos. Bienvenidos a Centralia, Pensilvania, un pueblo fantasma donde un incendio subterráneo lleva ardiendo más de 60 años. Pero este no es solo un lugar con un desastre ambiental perpetuo. Centralia está plagada de historias de terror, testimonios de sucesos paranormales y eventos que desafían cualquier explicación lógica. Centralia no solo arde físicamente. Algo más profundo, algo más siniestro se esconde entre sus ruinas. Todo comenzó en 1962, cuando un incendio aparentemente inofensivo en un vertedero se extendió a las minas subterráneas de carbón que se extienden por debajo del pueblo. Nadie pudo detener las llamas. A medida que los años pasaban, las casas se desmoronaban y las calles comenzaban a cogrietarse por el calor que emergía de las entrañas de la tierra. La gente empezó a abandonar sus hogares, dejando atrás una ciudad vacía y desolada. Pero los que se quedaron comenzaron a experimentar cosas que desafían toda razón. Uno de los relatos más famosos es el de David Palmer, un antiguo residente que juraba haber visto algo aterrador una noche, mientras se dirigía a su casa desde el único bar que aún operaba en los años 80. El aire estaba espeso y el humo de las grietas en el suelo era más denso que de costumbre, envolviendo las calles en una niebla negra que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. El humo me quemaba los pulmones, relataba David, y cuando miré a lo lejos, pensé que era un hombre atrapado entre las llamas. Su figura era débil, como si luchara por salir del fuego. Corrí hacia él, con la esperanza de ayudarlo, pero a medida que me acercaba, sentí que algo no estaba bien. No solo el aire era denso, sino que todo alrededor se sentía muerto. El pueblo en ese momento estaba vacío, pero había una pesadez que lo impregnaba todo, como si la misma tierra estuviera observándome. Cuanto más se acercaba, la figura se distorsionaba, como si fuera una sombra que se retorcía, casi sin forma, pero con algo profundamente maligno en su presencia. Su rostro, una oscuridad impenetrable, no tenía rasgos, pero en sus ojos, juro que vio fuego. Un fuego que parecía consumir no solo su cuerpo, sino su alma misma. Sus ojos brillaban con una luz interna, como si fueran brasas ardiendo, pero al mismo tiempo vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. De repente, la figura dejó escapar un sonido gutural, una especie de susurro, como si algo le hablara, pero no era una voz humana. El aire alrededor de David comenzó a espesarse aún más, un calor abrasador y un frío mortal que lo envolvieron al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en una nube de humo negro, como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de David en un instante, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Corrí sin mirar atrás, contaba David, y cuando llegué a casa, el bar ya no estaba como lo recordaba. Las calles estaban desiertas, y sentí que el pueblo me observaba, aunque no había nadie ahí. Nunca volví a caminar solo por esas calles. Algo en esa figura me dijo que había visto lo que no debía, que Centralia no solo estaba siendo consumida por el fuego, sino por algo mucho más oscuro. A partir de esa noche, David dejó de hablar del pueblo, de la figura y de lo que vio en esa niebla espesa. Solo mencionó que a veces, cuando el humo era más denso y el aire se ponía irrespirable, escuchaba risas lejanas, como las de un hombre ardiendo en el infierno. Y entonces comprendió que Centralia no solo era un pueblo abandonado, era una prisión del alma,
El encuentro de David Palmer no fue un caso aislado. A medida que el fuego consumía el pueblo, otros comenzaron a hablar de presencias inquietantes, como las que se decían rondaban el cementerio de St. Ignatius. Las leyendas de figuras fantasmas y voces susurrando entre las tumbas se hicieron cada vez más comunes. Algo en el aire, algo más allá del fuego y el humo, parecía estar atrapando a los muertos en Centralia, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado del lugar, marcando su territorio en cada rincón olvidado. El cementerio de St. Ignatius, un camposanto que ha sido testigo de una multitud de sucesos inexplicables. Durante la noche, cuando el viento arrastra el humo y el aire se vuelve denso, las lápidas adquieren un brillo leve, como si algo estuviera iluminándolas desde el suelo. A simple vista, el cementerio parece un lugar olvidado, pero aquellos que se han acercado durante la noche aseguran que la quietud es una mentira, que hay algo bajo la tierra que no descansa. Los investigadores paranormales que han intentado desentrañar los secretos de este lugar han documentado temperaturas anómalas alrededor de ciertas tumbas, que varían de lo helado a lo abrasador, como si los cuerpos de los muertos no solo estuvieran siendo devorados por el tiempo, sino por algo mucho más oscuro. A veces, grabaciones de voces extrañas han sido captadas en el aire pesado, susurrando nombres que pertenecieron a los residentes que una vez caminaron por las calles de Centralia. Se dice que las voces no son solo ecos de aquellos que se fueron, sino llamados de algo más antiguo, algo que aguarda en la negrura entre las tumbas. En las grabaciones, los susurros se tornan casi ininteligibles, pero hay una constante. Cada voz parece tener un tono de advertencia, un grito ahogado de auxilio que corta el aire de la noche. En 1994, un grupo de jóvenes decididos a desafiar la leyenda y acampar cerca del cementerio aseguraban haber sido testigos de una aparición aún más inquietante. A medida que la oscuridad caía sobre el terreno, una figura de mujer, vestida completamente de blanco, comenzó a caminar entre las tumbas. Los jóvenes, en un principio, pensaron que era una de las últimas familias que aún mantenían alguna conexión con el pueblo. Pero a medida que la figura se acercaba, notaron que no caminaba sobre la tierra, sino que se deslizaba, como si no tocara el suelo. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus movimientos eran suaves, como si danzara entre las lápidas. Pero lo más extraño ocurrió cuando intentaron acercarse. La figura no se detuvo, y en un parpadeo se desvaneció en una nube de humo denso. El aire se tornó frío, y un rastro de ceniza se deslizó por el suelo, como si la figura hubiera sido una manifestación del propio fuego del subsuelo. Los jóvenes, aterrados, intentaron regresar a su campamento, pero cada uno de ellos juró haber visto más de lo que deseaban. Al regresar a la ciudad, las autoridades se negaron a comentar sobre los incidentes, pero algunos veteranos del pueblo sabían lo que había sucedido. Algo en St. Ignatius no permitía que los muertos descansaran. Algo los mantenía atrapados, con una sed de venganza que solo el fuego podía alimentar. Desde esa noche, el cementerio de St. Ignatius ha permanecido como un lugar maldito. Los pocos valientes que se acercan aseguran que pueden ver la figura vestida de blanco entre las sombras de las tumbas, deslizándose en silencio, esperando que alguien más se atreva a cruzar su camino. Entre los relatos más perturbadores está la historia de Jacob Miller, un minero de Centralia que en 1969 decidió investigar un extraño pozo que había aparecido en su patio trasero. El suelo, agrietado por el calor extremo, había cedido, dejando una abertura oscura. Con una cuerda y una linterna, Jacob descendió al pozo,
decidido a descubrir su origen. No se le volvió a ver hasta 3 días después, cuando apareció deshidratado y fuera de sí en las afueras del pueblo. «¡No bajen ahí! ¡No bajen!», gritaba, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Tras recobrar la compostura, Jacob relató que en las profundidades había escuchado risas distorsionadas y voces que susurraban su nombre. A medida que avanzaba, sombras con ojos como brasas lo acechaban, observándolo desde la oscuridad. La sensación de ser perseguido por algo maligno lo aterrorizó, y cuando finalmente logró escapar, dejó Centralia con su familia, nunca volviendo a ser el mismo. El pozo desapareció poco después, pero algunos dicen que sigue esperando, oculto en las grietas del pueblo. Los visitantes de Centralia a menudo describen una sensación inexplicable de ser observados, incluso cuando el pueblo parece completamente desierto. La atmósfera, cargada de humo y silencio, crea una sensación de vigilancia constante, como si algo o alguien estuviera acechando desde las sombras. El viento, que barre las calles llenas de grietas y maleza, parece traer consigo susurros lejanos que cuentan secretos olvidados por el tiempo. Algunas personas aseguran haber escuchado murmullos indistintos en el aire, como voces que atraviesan la niebla, revelando fragmentos de historias que jamás debieron ser contadas. Estos ecos parecen provenir de las entrañas mismas de la Tierra, un recordatorio siniestro de que Centralia no ha sido abandonada por completo. En 2007, un grupo de cineastas independientes que grababan un documental sobre el pueblo, buscando descubrir sus oscuros secretos, afirmaron haber capturado algo más allá de lo que esperaban. Durante una de sus exploraciones, mientras filmaban cerca de la vieja estación de tren, lograron grabar una figura que emergía del espeso humo. Al principio pensaron que era solo una ilusión, pero al revisar la filmación, la figura se mostró clara. Era un hombre, con ropa de minero, cuyos ojos brillaban con un fuego interno, como si algo siniestro viviera dentro de él. La figura, sin emitir sonido alguno, avanzaba hacia la cámara, pero antes de que pudieran reaccionar, desapareció en una nube de humo espeso, dejando atrás solo la oscuridad. El vídeo se viralizó rápidamente, causando gran revuelo en Internet, pero los cineastas, aterrados por lo que habían visto, se negaron a dar más detalles sobre la grabación. Desde entonces, han evitado hablar del incidente, y muchos especulan que lo que captaron no era simplemente una aparición, sino algo mucho más antiguo y maligno que habita el pueblo olvidado. Incluso algunos de los residentes que se negaron a abandonar Centralia aseguran que los espíritus de sus antiguos vecinos aún rondan el pueblo, atrapados entre las sombras y el humo que nunca se disipa. Estos relatos son más comunes de lo que se cree, y las historias de encuentros con lo inexplicable parecen acumularse con los años. Tom Harris, uno de los últimos habitantes en marcharse, era un hombre que había vivido toda su vida en el pueblo y que no podía imaginarse fuera de él, a pesar de las advertencias y los extraños sucesos que ya habían marcado a Centralia. Sin embargo, lo que experimentó en sus últimos días allí fue más que aterrador. Cada noche al anochecer, Tom se sentaba en su porche, como siempre lo había hecho, pero algo había cambiado. El aire se volvía más espeso, y un silencio inquietante se apoderaba de la tierra, como si todo respirara al mismo ritmo. Fue entonces cuando escuchó la voz. Al principio pensó que era su esposa, la que había fallecido meses atrás, pero su voz era demasiado suave, casi susurrante, como un viento helado que se deslizaba entre las grietas de las ruinas. «Ven conmigo, Tom. Ven a casa». La voz, aunque familiar,
Tenía algo extraño, algo que no podía identificar. Tom sentía un frío en el pecho, pero no podía dejar de escuchar. Con el tiempo, los susurros se volvieron más urgentes, más insistentes. Cada noche la voz se acercaba más, y Tom podía escuchar los pasos en la oscuridad, como si alguien estuviera caminando hacia él desde el final del porche. Su corazón latía con fuerza, pero lo que más le aterraba era que, a medida que las noches avanzaban, esa voz ya no solo le llamaba a él. Empezó a oír otras voces, distorsionadas, sollozos, murmullos que se entrelazaban con la de su esposa. A veces, la voz parecía provenir de debajo de la casa, como si alguien estuviera atrapado bajo las tablas podridas, pidiendo ayuda, o tal vez tratando de arrastrarlo hacia el mismo abismo del que no había vuelta. Tom sabía que no era su esposa quien le hablaba. Sabía que algo mucho más oscuro lo estaba tentando, algo que se alimentaba de su dolor, su soledad y su desesperación. En sus últimos días, Tom intentó abandonar el pueblo, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo lo seguía, como una sombra que no podía sacudirse. Decía que al alejarse, podía escuchar la voz de su esposa llamándolo, ahora más fuerte, más clara, desde lo profundo de la niebla. Pero, al mirar atrás, nunca vio a nadie. Solo el desierto de Centralia, con sus calles vacías y la tierra quemada, parecía esperar a quien se atreviera a quedarse. Finalmente, Tom Harris abandonó Centralia, pero los susurros nunca lo dejaron en paz. Se decía que su mente nunca fue la misma después de esas noches, como si hubiera sido marcado por algo que se encontraba en las ruinas del pueblo. Muchos de los pocos que aún quedaban se preguntan si Tom realmente logró escapar o si algo oscuro lo había reclamado para siempre, tal vez como parte de las almas atrapadas que todavía caminan entre las ruinas, esperando que otros caigan en la misma trampa. La historia de Centralia es una de fuego, humo y sombras que acechan en cada rincón. La tierra quema, pero los relatos de los que han visto lo imposible son aún más escalofriantes. ¿Qué es lo que realmente se oculta bajo las ruinas de Centralia? ¿Serán solo historias o algo más peligroso y antiguo acecha aún en este pueblo maldito? Si te ha dejado con ganas de más, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Hay más secretos y terrores que aguardan ser revelados en el canal. ¿Te atreves a descubrirlos?